un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión. Ecos de la educación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de la Educación del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas, espacio donde buscamos crear reflexión y orientación sobre temas de actualidad y relevancia desde la voz de los diferentes actores y ámbitos educativos. Te estamos acompañando Mariana Solana y Nisa Gutiérrez. Bienvenidos. Como hemos mencionado ya en el episodio anterior, esta pandemia nos ha implicado muchos retos, aprendizajes, frustraciones y mucho más en todos los actores involucrados en los procesos educativos. Uno de esos escenarios ocurre en educación básica y para eso hoy conversaremos con uno de sus actores. Hoy nos acompaña Gabriela González List, Gaby para nosotros, a quien queremos presentarles. Ella de formación tiene la maestría en Desarrollo de la Educación Básica y es licenciada en Arquitectura. Tiene muchos diplomados en distintos temas como docencia universitaria, filosofía para niños, desarrollo de habilidades de pensamiento, psicomotricidad educativa y muchos otros. Tiene más de 35 años de experiencia como docente en distintos niveles, desde educación básica, educación media superior, licenciatura y hasta posgrado. Y actualmente es directora del Instituto Alejandría. Gaby, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Mariana y Nisa. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este espacio. Gracias, muy bien, Gaby. Pues queremos iniciar este diálogo preguntándote, primero queremos que nos cuentes cuál fue tu reacción y sentir cuando te enteraste del confinamiento. ¿Tú qué esperabas? ¿Qué pasó por tu mente? Ok, bueno, pues lo que pasó por mi mente fue la última imagen que tuvimos en el confinamiento de no recuerdo hace cuántos años, cuando la influenza, ¿no? Que fue un confinamiento relativamente corto. Y recuerdo muy bien que se juntó en ese entonces con el periodo de vacaciones de Semana Santa, entonces bueno, se hizo un poquito largo, pero por eso, ¿no? Entonces cuando nos dijeron, bueno, todos se van a su casa, necesitamos confinarnos, pues eso pensé, ¿no? Va a ser algo similar al confinamiento anterior. De hecho, pues también teníamos cerca las vacaciones y bueno, cuando mucho será hasta ese momento y ya. Entonces, pues tranquilos todos, ¿no? En realidad. Sí, yo creo que ahora que lo comentas, suena sencillo, ¿no? Después de tanto tiempo que hemos pasado, pues el inicio seguramente habrá sido un tanto caótico, ¿no? En este sentido, Gaby, justo, bueno, todos creo que salimos con esa idea, ¿no? De, regresamos pronto. Justo platicábamos el episodio pasado que hasta apuestas hicimos nosotros, ¿no? De en un mes nos vemos por aquí. Y ya cuando empezaste a ver que esto no iba a ser tan fácil o que no iba a ser tan corto, ¿qué pensaste? O sea, en cuanto a la escuela, en cuanto a tu papel en la escuela, ¿qué pasó por tu cabeza? Claro, sí, cuando vimos que iba a ser muy largo, de hecho, las primeras 2 semanas, ¿no? Que eran la primera indicación, pues dijimos que se lleven los niños sus útiles, bueno, para que los tengan a la mano. Pues en esta semana nada más eran indicaciones en plataforma, sin más problema y ya, ¿no? En 2 semanas regresamos y no se habrá perdido realmente gran cosa. Cuando vimos que se iba alargando el tiempo, pues la presión empezó a ser muy fuerte porque no teníamos claro cuándo iba a ser el regreso, por un lado, porque dijimos, pues no podemos estar otras 2 semanas nada más subiendo actividades y tareas a plataforma, necesitamos ver cómo vamos a trabajar con los niños, cómo van a ser nuestras clases. Desconocíamos, por supuesto, todas estas plataformas de videollamadas, ¿no? En la escuela ya tenemos más de 5 años o más usando plataformas digitales para comunicación con alumnos y padres de familia y todo esto, pero pues tal cual como con ustedes, ¿no? Tú ves la tarea, las indicaciones y llegas al salón y das tu clase. Cuando esto empezó a pasar, dijimos, ¿qué hacer? Yo, sinceramente, no tenía muy claro cómo lo íbamos a resolver. Afortunadamente, bueno, dentro del equipo docente, pues hay maestros de todo, ¿no? Maestros de mis años, maestros más jóvenes, y pues empezamos a sumar las experiencias, los conocimientos de todos,
La primera plataforma que recomendaron fue, pues podemos hacer nuestras clases por Zoom. Un poquito tiempo después dijeron, Google Meet está abriendo de manera gratuita como apoyo para la educación, también su plataforma de videollamadas. Y empezamos realmente sobre la marcha, ¿no? A ver, híjole, pero entonces vamos a estar conectados toda la mañana o unas cuantas clases o qué, ¿no? La realidad es que yo dividiría el tiempo que llevamos en confinamiento en 3 grandes momentos. De marzo a junio del ciclo escolar anterior, luego vino el periodo de vacaciones en el verano, después de agosto a diciembre sería el segundo momento y ahorita el tercer momento, ¿no? Ese primer momento, que fue el término del ciclo escolar anterior, pues sí, sobre todo yo diría marzo, abril, fue muy atropellado, ¿no? Ya para mayo ya empezábamos a agarrarle más o menos el hilo a la situación. Oye, Gaby, y en este sentido, ahorita nos comentabas eso, profes que luego lo dijeron, la podemos hacer acá, pero también nos decías, hay profes más grandes o incluso más jóvenes, pero que a lo mejor la tecnología, etcétera, no es lo suyo. ¿Cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado en estas distintas etapas? Y seguramente cada etapa ha tenido su reto distinto, pero ¿cuáles crees tú que son los principales retos? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque ha habido muchos retos que ir pues venciendo, ¿no? Primero tuvimos el desconocimiento de que es esto que estamos haciendo, ¿no? De vernos a través de una videollamada en una plataforma X se podía hacer y que podíamos dar clases de esta manera. Ya después te vas enterando que estas plataformas pues tienen mucho tiempo, pero eran pues más para cuestiones laborales o no tanto dirigidas a la educación, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer reto, que los maestros aprendiéramos a usar Zoom, fue lo primero que aprendimos a usar. Después, también aprendimos en esa primera parte a hacer nuestros videos, a editarlos, porque muchos de los recursos que usamos en la primera parte fueron clases grabadas que le subíamos a los niños a plataforma. Pero evidentemente, pues ahí no teníamos la oportunidad de retroalimentar con ellos en el momento, de conocer sus dudas, y nos funcionó un mes, ¿no? Después de eso dijimos, no podemos seguir nada más con clases videograbadas. Y después estaba el reto de maestros pues de más edad, con más problemas, que de hecho eran maestros con los que ya teníamos problema, profe, por favor, su tarea en la plataforma, mire, etcétera, y que siempre los teníamos que estar acompañando, recordándoles, orientando. Y les quiero compartir una anécdota que yo creo que pues no creo que sea la única escuela en la que sucede. Lo que empecé a ver es que los maestros más jóvenes apoyaban a los maestros más grandes, sobre todo porque cuando empezaron también las indicaciones de las autoridades educativas de tenemos que hacer adecuaciones curriculares, no podemos abordar los programas completos, centrémonos en los aprendizajes esenciales, habrá cosas que no dará tiempo o que si da, pues ya lo veremos después, pero ahorita lo importante es hacer adecuaciones curriculares para aprovechar el tiempo, etcétera. Entonces, pues ahí evidentemente los maestros mayores tienen mucha más experiencia en ese manejo, conocen más los programas, pues han estado en más situaciones críticas, digamos, en un momento dado. Entonces, los maestros jóvenes se cobijaron en los mayores para decir, a ver, ayúdame a hacer aquí la adecuación curricular que me corresponde en mi grado, en mi materia. Y pues ellos, como diciendo, y a cambio yo ahorita te doy una capacitación rápida de Zoom o de Google Meet o de algo así. Entonces eso fue muy padre. Incluso tuvimos una maestra que tiene muchos años de experiencia con nosotros en primaria. Hizo mucha mancuerna con una maestra más jovencita y le decía, yo voy por ti a tu casa para que no salgas, no uses transporte público, te vienes a mi casa, yo te enseño, yo te ayudo y tú me ayudas ahorita con la compu. Entonces, bueno, tuvimos que ir resolviendo de muchas maneras, ¿no?
Sí, eso suena muy padre. Es muy interesante, Gaby, lo que nos estás compartiendo, sobre todo este sentido de comunidad que ahora con la pandemia ha permitido pues trabajarla, ¿no? De manera consciente o inconsciente, cómo estas oportunidades entre los expertos y también los novatos, sin entrar en roles de edad, pero cómo ha permitido trabajar y poder entrar como a este uso de la tecnología para aprovecharlo, ¿no? Parte también son de las inquietudes y las preguntas que teníamos planteadas para este episodio, es justo eso, ¿no? Cómo ha sido este acompañamiento y que tú con esta anécdota lo has enriquecido bastante bien, pero a mí también de pronto me gustaría saber si además de eso, pues surgió alguna necesidad entre los propios docentes de buscar alguna formación, que tú como responsable de la dirección, pues tuviste que buscar alguna formación que implicó incluso también una inversión, o si entre ellos mismos también dijeron yo les doy un curso a todos, o a través de estos cursos que también se pueden ofrecer de manera libre y que podemos encontrar en diversos espacios en internet, ¿alguno entró por ahí? O sea, ¿qué ha pasado también en ese sentido? Sí, eso también es interesante. Bueno, de hecho, la escuela capacitó a los maestros, ¿no? La persona que se hace responsable en la escuela de toda la parte de informática y la persona que nos lleva la página de la escuela y la plataforma, armaron unos talleres de capacitación, bueno, para el usos de diferentes aplicaciones y de nuestra plataforma misma, ¿no? Explotar nuestra propia plataforma. También algunas maestras, por ejemplo, que han hecho su maestría en temas de innovación tecnológica, de innovación educativa, armaron también talleres para nosotros mismos, para darnos a conocer pues diferentes aplicaciones y los usos específicos que esas aplicaciones tienen en educación. Pues si quieren organizar un juego en clase pueden hacer esto, si quieren estas aplicaciones son mejores para matemáticas, estas para historia. Nos dieron también una clasificación, digamos, estas son más propias para preescolar o para primaria o secundaria. Entre nosotros mismos resolvimos algunas cosas, otras la escuela, bueno, organizó la capacitación para todos. En esto siempre hay maestros pues más inquietos, que esto les gusta mucho, entonces se han metido a webinars o a talleres. Luego entre nosotros mismos recomendamos este webinar, este otro. En secundaria decidimos implementar una plataforma solo en ese nivel, también como para pilotear, no sabíamos cómo iba a funcionar. Nos ha funcionado muy bien, entonces también mucha de la experiencia que hemos tenido en secundaria con esta plataforma, pues la hemos enriquecido en los otros niveles, esto también, ¿no? A nivel de secundaria y bachillerato, pues sucede mucho en muchas escuelas que los maestros también dan clases a nivel de educación superior en otros lados, entonces, bueno, conocen otras herramientas y eso pues nos ha ido ayudando a estar al día, digamos, ¿no? Eso y la presión de los papás también, ¿no? Porque pues obviamente también los papás fueron con un ritmo similar al nuestro, pensando, pues primero son 2 semanas, entonces ok, pues que la Miss les mande o el profe las tareas, las hacemos y ya, pero ya después de eso decían, y ya nada más va a ser esto, y nada más una clase videograbada, y nada más tal, y nuestro horario era de 7 a 3, y ahorita ¿qué está pasando? Entonces pues esa también es una presión muy fuerte, ¿no? Yo creo que en todos los niveles, no sé si a nivel de educación superior, a lo mejor ya no tanto, porque los papás no están tanto ahí, pero en niveles de educación básica y media superior, sobre todo en educación privada, pues tenemos la presión enorme, ¿no? De que se está pagando un servicio. Y hay pues expectativas por el pago de ese servicio que deben seguirse cumpliendo. Entonces pues hay que lograr, digamos, como eslabonar, ¿no? Acoplar todas las necesidades, todos los intereses, pues del equipo docente, de los padres de familia, de las autoridades que nos dicen que la administración
se va reduciendo y eso no es cierto, creo que está peor la burocracia, pero pues sí, son como muchos ámbitos dentro pues de un ámbito mayor que es el de la educación básica y media superior que conviven y que han tenido que irse acoplando. Gaby, justo comentas el tema de los papás y también es una inquietud que queríamos preguntarte. Como dices, en educación superior creo que es mucho menos el contacto que tenemos, ¿no? De hecho, son casos aislados que llegamos a tener contacto con los papás. Creo que ha sido de los actores que, lo platicábamos Nisa y yo, es uno de los actores que siempre ha sido parte de la educación, ¿no? Y siempre ha tenido que estar cerca y presente, pero que ahorita los han puesto en jaque de una manera distinta, ¿no? Y han tenido que tomar roles distintos y demás. ¿Cómo ha sido tu relación con los papás? Porque además sí, tú nos lo dirás, pero creo que tu figura, digamos, el puesto que tú tienes, pues es de contacto mucho con los papás, ¿no? Eres la figura a la que los papás a lo mejor exigen más directamente, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido la relación con los papás? Sí, mira, al principio también igual, ha tenido sus etapas, ¿no? Al principio de la pandemia, pues fue una relación atropellada. Normalmente, pues nuestra comunicación con los papás, pues era a través de las circulares en la plataforma. Si había algo, hacías una cita, iban los papás a la escuela o una llamada telefónica y ya, ¿no? Pero de repente hay muchas inquietudes que te llegan de manera simultánea, muy diferentes todas, expresando necesidades muy diversas y con la urgencia, ¿no? de resolverla, porque además todos estamos igual, llenos de incertidumbre, no sabemos qué va a ser, yo quiero hablar con la maestra, no nada más quiero que me mande un correo. Entonces, pues por un lado fue, a ver, tenemos que poner orden en esto, porque sobre todo los primeros 2 o 3 meses, pues nos daban las 8 o 9 de la noche y seguíamos contestando mensajes de papás, hasta que dije, esto no es vida para nadie, ¿no? Y vamos a acabar tronando todos. Entonces nos limitamos, el horario de clases es el horario de clases y se respeta y todos seguimos teniendo vida personal, ¿no? Vida familiar. No se contestan mensajes después de que la jornada escolar terminó y lo tenemos que entender, papás, maestros, todo. Únicamente nos comunicamos por los canales institucionales, están los grupos de WhatsApp, están los correos electrónicos. Por favor, nadie empiece a atender papás en sus teléfonos o números personales, porque empezó a suceder. Entonces, ya, como ya no les contestábamos en el WhatsApp de la escuela, empezaban a mandarle mensajes o algo a los maestros. Y bueno, eso pues fue entrando en orden también, ¿no? Los papás pues también fueron viendo que sus hijos realmente pues iban aprendiendo, iban avanzando. Al principio pues, yo creo que todos dijimos, está bien difícil que aprendan por acá de a de veras, ¿no? Quién sabe si de veras esto esté funcionando. Por eso les decía yo que el segundo gran reto fue al inicio de este ciclo escolar, porque como sea el ciclo escolar pasado, todos los maestros conocían a sus grupos, a sus alumnos, a sus papás. Entonces, bueno, fue terminar algo que ya habíamos iniciado. Pero al inicio de este ciclo escolar del 2021, todos los grupos eran nuevos, los maestros no conocían a sus grupos o a sus papás. Me afligían mucho, por ejemplo, los primeros, ¿no? Primero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria, porque eran cambios de nivel. En primero de primaria en particular, pues todo el proceso de lectoescritura, yo decía, y en tercero de kinder, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De verdad vamos a lograr que los niños aprendan a leer y escribir pues a través de una videollamada? Y pues sí, ¿no? Sí han aprendido, los aprendizajes pues van avanzando, el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje sucede, ¿no? Y también los papás, a medida que empezaron a ver esto, pues fueron tranquilizándose, ¿no? Y también a medida que empezaron a aprender ellos y a interactuar también con toda la tecnología. Yo recuerdo los primeros meses los mensajes eran, Miss, no puedo entrar, Miss, ¿dónde está la contraseña? Miss, no me hace... todos los días era resolver problemas de niños que no podían entrar a sus clases, ¿no?
Eso evidentemente ahorita pues ya muy rara vez nos sucede. No sabían en la plataforma dónde estaban las contraseñas, los enlaces, no, era un caos. Ahora realmente nada de eso sucede, ya la mañana fluye súper bien, todos en sus clases, los mismos niños y jóvenes pues han aprendido ellos solitos, ya se conectan, en fin, eso pues ya es muy, muy fácil, ¿no? Entonces estamos ya mucho más también como maestros concentrados en lo que tenemos que estar, ¿no? Y los papás también pues ya más tranquilos, con más confianza, porque ven que realmente se trabaja y pues obviamente ven que sí se justifica estar ya haciendo un pago de colegiatura o de inscripción, o lo que sea, ¿no? Que al principio fue, ¿cuánto nos van a descontar? Y ¿cómo es posible que sigan cobrando eso? Ustedes no están pagando luz, nada de eso, ¿no? Y pasa entonces, sí, yo sé. Entonces, bueno, pues digo, no, yo creo que esta es una experiencia similar en todas las escuelas, estas cosas que han ido sucediendo y que lo que sí es, respondiendo a tu pregunta, Mariana, de cuál es mi papel en este sentido, pues es estar con las antenas puestas alerta en todos los niveles, en todos lados, muy atenta también a lo que pasa con los maestros. Ya en esta tercera parte lo que estamos percibiendo es un cansancio muy notable en todos los actores, ¿no? En padres de familia, en los mismos grupos de alumnos y en los maestros, porque también empieza a pegar mucho, pues tantos meses de encierro, que ya creo que nadie de nosotros se salva de conocer a alguien o que ha fallecido o que está contagiado, que está grave, incluso de los mismos docentes, de la misma comunidad de papás y de alumnos. Entonces, además sumamos a la incertidumbre, el miedo, ¿no? La angustia, y creo que estamos en esta tercera parte de enero para acá, ya muy habituados al trabajo, pero muy cansados, ¿no? Muy cansados. Apenas la semana pasada una maestra me decía, de verdad, Gaby, o sea, cada mañana me levanto porque es mi responsabilidad y porque mi sentido del compromiso es total, pero no quiero, ¿no? Pero ya no quiero seguir trabajando así, ¿no? Entonces sí va siendo pues otro tipo de problemas que resolvemos, ya todos los días nos llegan mensajes de pues mi hija no se va a poder conectar, o mi hijo porque la abuelita está enferma, porque falleció no sé qué, porque está mal, se siente tal, en fin. Han ido como evolucionando, ¿no? Los problemas. Sí, y qué tan importante es, ¿no? Ahora que escucho a Gaby, me resuena mucho que es algo que he mencionado ya en diversos espacios, que suena fácil, ¿no? Suena sencillo platicarlo y ahora al escuchar a Gaby, que también, pues su voz transmite cierta tranquilidad, entonces eso también nos anima, pero todo el esfuerzo, toda la dedicación y compromiso que hay detrás, ahora al escuchar cómo la exigencia de padres, también la exigencia de alumnos, de cuestiones técnicas, cuestiones personales, o sea, al final quiero pensar también que como las responsabilidades que tú tienes, Gaby, pues vas como cargando ciertas cosas, ¿no? Que seguramente las estarás trabajando también en cierta manera, porque implica, ¿no? De alguna manera también afecta a nuestra salud y afecta también la dinámica y modifica también la dinámica que tenemos tanto en lo personal como en lo profesional. Y de ahí también quiero preguntarte si desde la gestión educativa se atienden pues a todos estos actores, ¿no? De pronto también pensaba con estos escenarios que tú nos compartes, si hay algún tipo de charlas o de pláticas que organicen ustedes o que recomienden o etcétera, ¿no? Bueno, ahí doy un ejemplo, pero sí estaría interesante pues escuchar cómo se ha vivido, ¿no? Sí, mira, y en ese sentido, por ejemplo, bueno, de las autoridades educativas, es decir, SEP, ¿no? Supervisores escolares, jefes de sector y todo, ha habido
un acento importante en el aspecto del cuidado de la salud y del cuidado de la salud emocional, no solamente de la salud física. Y con los maestros hemos tenido también en las reuniones, en los consejos técnicos escolares, mucho trabajo sobre ese tema. Y como es muy, el otro día platicábamos acá en la casa, esta lucha entre los docentes pues por un lado, el ser docente, ¿no? Que implica un nivel de exigencia, encontrarle un sentido al trabajo, a las evaluaciones. Y por otro lado, Miss Gaby que nos está diciendo, ok, eso es importante, pero por favor no dejen de considerar el estado emocional de sus alumnos, de ustedes, de los papás, y encontrar el equilibrio entre estas dos cuestiones es difícil, ¿no? Como el deber ser como docente, digamos, en cuanto al trabajo propio del docente y de que la evaluación que yo hago y la calificación que pongo al final pues tiene un sentido y quiere decir algo, y el que a eso que yo quiero darle sentido le tengo que hacer una consideración especial en este momento en muchos casos, y a veces tengo que decir que muy a pesar de ellos, ¿no? Y por otro lado, pues esta parte de decir, necesitamos ir resolviendo estos pequeños problemas que van saliendo. Entonces, bueno, tenemos en la materia esta que entró en este ciclo escolar que se llama Vida Saludable, con los grupos en particular se trabaja mucho en este sentido, ¿no? De la persona, de cada uno de los chiquitos y, bueno, adolescentes que tenemos. Las maestras trabajan mucho este tema de afectividad, de estabilidad emocional, pues además obviamente de todo lo que implica el cuidado de la salud y todos los protocolos que estamos manejando en este momento. Y con los papás hemos tenido prácticamente un acercamiento uno a uno, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que empezó enero, que normalmente pues hay juntas de padres de familia porque es la mitad del año, decidimos hacerlas personales. Entonces tuvimos, claro, el tamaño, la matrícula que tenemos nos lo permite también, afortunadamente. Hicimos una videollamada con cada familia de preescolar y primaria, y yo hice todas las llamadas también con cada familia de secundaria y bachillerato, que eran más en el tono pues de cómo están, cómo han estado, cómo les ha ido con la pandemia, qué tal está la familia, de salud, ha habido contagios, ¿no? Etcétera. Y bueno, sí, un pequeño reporte, digamos, como de cuestiones académicas de sus hijos o de sus hijas, pero la intención pues era una cuestión más cercana, ¿no? Más personal, también detectar pues en qué familias necesitamos estar interviniendo con más apoyo con los niños, ¿no? Quienes están más solitos, que papás trabajan los dos o trabaja uno nada más. Digo, tenemos una idea y un registro de todo eso, pero pues un poco digamos, ya casi a un año de la pandemia, saber cómo iba todo eso en la familia. Y pues en las recomendaciones de ahí esta charla, lean este artículo, no descuiden la parte emocional. A través de las redes sociales también compartimos con los papás pues mucho del material que nos va llegando, ¿no? En todo el material que abunda desde que inició la pandemia en este tema para estar. Y ya una vez que tenemos detectado, híjole, aquí hay un caso especial, pues estamos dándole seguimiento ahí sí, tal literal, a través de llamadas telefónicas. Oye, Gaby, debo decir que Gaby fue mi profesora de gestión en la carrera, y que si algo siempre me quedó clarísimo en su clase fue como detalles como estos, que es un detalle para las familias, pero para ti es una chamba enorme el estar marcando familia por familia, pero como este tipo de cosas, como formas de comunicación, como estos medios, hacen la diferencia muchas veces en la manera en la que se relacionan los distintos actores, etcétera, y van teniendo también implicaciones en el aprendizaje, en este apoyo de los papás, en este respeto entre los actores y demás. Yo creo, igual tú lo dirás, pero yo siento a veces que el papel del directivo o del coordinador
está un poco perdido. O sea, como que hemos escuchado mucho en esta pandemia de el profesor, el alumno, el papá, que ahora es medio profe a veces, pero poco se habla de los directivos. Si tú tuvieras que decirle a otro director qué es a ti lo que te ha funcionado en este sentido más de gestión o más administrativo para apoyar a tus distintos actores, ¿qué dirías? Yo lo que les respondería sería que implicarte de manera personal con cada uno. Es difícil porque requiere, como dices, es mucho tiempo, es estar pendiente de muchas cosas a la vez, ¿no? Pero en una situación crítica como esta, creo que no hay como estar personalmente atenta, sobre todo a todos estos focos que una vez que ya los detectaste no los puedes dejar. Y eso sería por un lado. Y por otro lado, conciliar. Hay ahorita mucha, a veces en las reuniones con los maestros, tenemos cada semana una reunión con ellos, híjole, surgen un chorro de problemas, y ahí identificar esto es por cansancio, esto es porque algo se traen y yo no lo he mirado, ¿no? Y bueno, pues tratar de conciliar en ese sentido, de llevarlas a la calma, de a ver qué sucede, de hablarlo, de ser claros y de escuchar, ¿no? Mucho es también escuchar. Como directores vemos las cosas con una mirada y cuando escuchamos a los maestros o a los padres de familia, pues es una visión totalmente distinta. Por eso estas reuniones que tuvimos apenas con ellos es, como dices, Mariana, muy enriquecedor. Hacen toda la diferencia en la relación con los papás, que ahorita hay que cuidar mucho. También entre los maestros hemos hablado mucho de lo cansados que deben estar también los papás. Para los que están trabajando en su casa, que es mi trabajo, más estar checando que si se conectaron, que la clase de educación física, que qué necesitan, que la Miss pidió esto. Hemos estado escuchando clases en las que la Miss dice, ellas, luego entre ellas bromean porque dicen, estuve escuchando tu clase de geografía con el hermanito que está junto también tomando clases, o hemos escuchado discusiones de los papás familiares o discusiones en el trabajo. Entonces, también eso hemos considerado mucho y lo hemos hablado con los papás y bueno, a los papás les hemos agradecido de mil maneras su apoyo porque realmente decimos, para los papás es también muy difícil en este momento, pues tener que están como nosotros, ¿no? Respondiendo al trabajo laboral, al trabajo como mamá o como papá, al trabajo doméstico, a estar solucionando de manera simultánea infinidad de escenarios, ¿no? Entonces, pues, digamos, estamos todos así como que emocionalmente de un hilito, ¿no? Cualquier cosa y decimos, explotamos eso, entonces, pues, cuidar esta relación es fundamental. Sí, es parte de los juegos y dinámicas que ahora estamos enfrentando. Gaby, pues después de tener todo este diálogo, de compartir esta experiencia con los diversos actores, con estas dinámicas que se han visto modificadas, pues también nos gustaría saber si entre todo este proceso tú has adquirido o desarrollado algunas habilidades, actitudes o estrategias también que la propia pandemia, el propio confinamiento nos ha implicado o nos ha orillado a desarrollarlas, que te gustaría mantener en tu práctica o que te gustaría compartir, ¿no? No solamente con tu comunidad, sino también con nuestros seguidores, ¿no? Que sabemos que este episodio pues va a ser muy interesante también para todos los que lo escuchan. Claro, sí, pues sí hay muchas, digamos, habilidades, como lo dices, que a lo largo de este año hemos desarrollado, ¿no? En la escuela decimos, mira, algo al final, todo nos deja un aprendizaje. Tantos años con los papás y los maestros de, por favor, la plataforma, úsenla, y que los papás es que perdí mi contraseña, bueno, le digo, ya, en 3 meses logramos solucionar lo que en años no habíamos logrado, ¿no? Bueno, evidentemente la parte tecnológica, pues es un gran aprendizaje, ¿no?
el darnos cuenta de que ante la crisis más grande que uno pueda enfrentar, siempre hay una manera de solucionar los problemas, ¿no? Eso, bueno, pues es evidente en todos los sentidos. Me sorprende mucho en términos sobre todo de educación básica a nivel de preescolar y de primaria, lo creativos que pueden ser los maestros. En esto que digo, bueno, ¿cómo le hacemos para enseñar a un chiquito de preescolar a leer, escribir, a trazar, a bolear, a hacer un experimento de ciencias en la cocina, etcétera? Ha sido sorprendente cómo los maestros han logrado idear, ¿no? Sistemas de comunicación, jugar con su equipo electrónico, ponerlo así, ponerlo asado, adaptarse a todo lo que hay, a los recursos, etcétera. En términos de gestión, ha implicado muchísimo apertura, digamos, al manejo de los espacios, de los tiempos, de la organización del personal, de la reasignación de funciones y de tareas, pues sí, básicamente, ¿no? Diría yo, son cuestiones que ha sido sorprendente. Digo, ¿cómo le hicimos para esto? Y en ese sentido, pues darnos cuenta de que las instituciones educativas también son muy flexibles, ¿no? Y en un momento dado pueden ser muy maleables, y que todos los que estamos ahí podemos estar ejecutando funciones, tareas, actividades y distribuyendo las cuestiones de manera que el fenómeno educativo se siga dando. En ese sentido ha sido muy rico y bueno, obviamente pues tenemos que incorporar a nuestra tarea y en mi caso particular como directivo, hasta cierto punto digo, eso está muy tranquilizador, ¿no? Porque podemos ver que hay muchas cosas que se pueden resolver que antes decíamos, no, pero ¿cómo esta persona va a estar haciendo esto si esta es su función? O no, los horarios son inamovibles, o sea, esto tendría que estar acá y esto tendría que estar allá, y que ahorita pues ha sido un juego, digamos, y lo veo como si fuera un tablero en el que decimos, ok, en pandemias se puede acomodar así, ¿no? En época normal lo podemos acomodar así. Si aquí surge, si tenemos en un momento dado, bueno, aquí lo que más podría pasar, una erupción del volcán, un temblor, es nada más, pues como directivo, como gestor, es muy importante, como les decía yo en clase, Mariana, pues debes estar viendo hacia todos lados, ¿no? A todos los actores, a todos los ámbitos, y todo debe estar funcionando, ¿no? La parte administrativa es muy importante, tan importante como la parte pedagógica, cómo le hacemos que se acoplen ahorita que la economía también sufre, que la matrícula bajó. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿No? Tuvimos que liquidar parte del personal para el inicio de este ciclo escolar. Entonces, pero los servicios siguen siendo los mismos en la escuela, el número de grupos también, etcétera. Entonces, pues, híjole, ¿cómo solucionar todo esto? Hay la manera, ¿no? Y hay la manera de hacerlo sin perder de vista lo central, ¿no? Que es la parte pedagógica. Se me hace súper interesante, Gaby, que digas justo este tema de la flexibilidad, ¿no? Porque creo que si alguna institución como que tenemos la concepción de que es rígida, ¿no? A veces cuadrada, diría yo, es la escuela. Sí. Y estos escenarios nos han puesto a todos de cabeza y, como dices, a buscar nuevas formas, nuevas maneras, nuevas personas, o sea, eso, hemos aprendido mucho unos de otros y también a movernos de nuestro propio rol, ¿no? Y a ser flexibles nosotros mismos. No sé, Gaby, tú qué tanto contacto tengas con los estudiantes, ¿no? Pero me gustaría saber, un poco hablábamos de este cansancio generalizado y demás, pero tú qué ves en los niños, tienes desde muy chiquitos, en los niños hasta los jóvenes, ¿cómo ves a los alumnos? Sí, ahí, bueno, desafortunadamente mi contacto con ellos no es directo, ¿no? Pocas veces estoy en contacto con ellos.
Los veo cuando tenemos a lo mejor alguna reunión personal con alguna familia, pero bueno, el contacto con los maestros sí es todos los días y con los papás es más frecuente que con los alumnos, ¿no? Entonces, ahí lo que yo percibo, lo que veo, a quienes veo que sufren más, es a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? Finalmente, los chiquitos de preescolar, los chiquitos de primaria, todavía primaria hasta cuarto de primaria, tal vez algunos niños de quinto. Para los niños el mundo es su casa, son sus papás, ¿no? Sus relaciones se limitan pues al mundo de papá, de mamá, de la familia extendida. No salen todavía, vaya, tienen amiguitos en la escuela, pero no son centrales ni fundamentales en sus procesos todavía de desarrollo, no que no lo sean, pero no tanto como lo es para un adolescente o para un joven, ¿no? El adolescente y el joven, pues por sus mismas características de desarrollo, necesitan estar en contacto con sus pares. Donde más problemas hemos tenido en la parte pues anímica y emocional e incluso pues de bajas por cuestiones de este tipo de depresiones, y eso ha sido en bachillerato y en secundaria. Ahí es donde siento que afecta mucho más porque pues digamos en nuestra línea de vida para un chico que tiene 13, 14, 18, hasta 20 años, un año ocupa una parte grandísima en su línea de vida, ¿no? Para una persona de 40, de 50 años, bueno, todavía no llevamos ni un año y digo, pues es un año en 50, pero para un chico de 13, de 15, un año en 12 o un año en 18 es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo de su vida sin contacto. Sí, entonces ahí sí pues ha impactado mucho el confinamiento. Entonces yo lo veo así, ¿no? Para los chiquitos no tanto, y bueno, pues esto lo hemos ido confirmando con lo que los maestros ven en clase, con lo que los papás nos dicen. Sí. Y nosotros creo que ahí también podemos confirmarlo un poco en la universidad, ¿no? Sí, sí, una estudiante mía lo decía bien, decía, es que me toca estar afuera. O sea, ahorita me toca estar afuera de mi casa. Entonces sí creo que son etapas en las que se siente más como esta pérdida porque lo primordial está afuera, ¿no? Buscar fuera. Entonces, sí. Daniela, mi hija, la más chica, que tiene 18 años, cumplió 19 en pandemia, pues salió de prepa el año pasado y fue de las generaciones que se quedó sin nada, ¿no? Y eso decía, es que cuando lo comenta con sus compañeros, sentimos que nos han quitado la juventud y yo creo que eso es literal, ¿no? Porque les toca, como te dijo tu alumna, realmente ellos deberían estar en contacto con sus amigos, con sus compañeros, teniendo esta experiencia de vida, pues en el estar junto a los demás, ¿no? Y digo, bueno, al final realmente no sabemos, ¿no? Todavía falta mucho tiempo para que podamos saber a ciencia cierta cuáles van a ser los efectos de este encierro en adolescentes y en jóvenes. Los empezamos a ver, ojalá que no nos falte mucho tiempo, porque vaya, aunque no tuviéramos casos críticos de depresiones o cuestiones más serias, en el desarrollo es fundamental el contacto diario, ¿no? Sí, así es. Pues Gaby, nos dio y nos da realmente mucho gusto que nos hayas acompañado en este episodio de Ecos de la Educación. Sabemos que hay mucho diálogo todavía por seguir, que esperemos en otro momento puedas acompañarnos nuevamente. Y pues a nuestros seguidores lo que nos queda es agradecerles también que se den la oportunidad de escucharnos, y los invitamos también a escuchar este y todos los episodios a través de las redes sociales de Medios Universitarios Ibero Puebla, así como de las redes de Ecos de la Educación. También nos pueden encontrar en Spotify. Hasta la próxima. Un podcast de Ibero Radio y el Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas de la Ibero Puebla. Espacio de encuentro. Espacio para la reflexión.
Ecos de la Educación.